Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón de la Rosa, soy subdirector de Economía aquí en Actinver. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de cómo ha transcurrido la primera mitad del 2024 y qué esperamos hacia adelante, ¿no? Entonces, el 2024 ha estado distinguido por una serie de conflictos geopolíticos. Recordemos que todavía tenemos presente la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente. Esto ha generado volatilidad de muy corto plazo, no tan fuerte como sucedió en el 2022, lo cual ha permitido que la inflación pues continúe disminuyendo ligeramente. Ahora, respecto a la inflación, es importante mencionar que al principio del año pues la expectativa era que la Fed pudiera recortar tasas ya incluso en el segundo trimestre del año y que Banxico hiciera lo mismo. Sin embargo, esto no ha ocurrido así porque la inflación se ha estancado cerca del 3.3% en Estados Unidos, cerca del 4.5% aquí en México. Dado que la inflación está lejos de los objetivos de los bancos centrales, pues la Reserva Federal no ha podido disminuir sus tasas. La principal razón es que el mercado laboral sigue muy fuerte y eso genera que las familias sigan consumiendo. Aquí en México, de la misma forma, el ingreso de las personas ha continuado aumentando. También hay escasez de personal calificado y eso hace que los ingresos crezcan, los salarios crezcan cerca del 6% a tasa anual, lo cual también mantiene una inflación cercana al 4,5%. Entonces, en resumen, las economías se han comportado bien, el crecimiento sigue sólido, tanto en Estados Unidos como en México y ahora también en China, pero la inflación no ha disminuido como le hubiera gustado a los bancos centrales, razón por la cual en México solamente ha reducido Banxico en 25 puntos base su tasa de referencia, mientras que en Estados Unidos no se ha podido dar todavía este fenómeno. En términos de bolsa, ¿qué ha pasado? La bolsa americana ha seguido subiendo de forma importante, principalmente por todo el tema de inteligencia artificial. Es algo que ya no solo es en teoría, sino que comienza a manifestarse en otros sectores de la economía. Empresas del sector financiero, consumo y de salud ya han anunciado los primeros avances de aplicación de inteligencia artificial en sus modelos de negocio y por ello hemos visto un avance robusto, ¿no? ¿Qué esperar en la segunda mitad del 2024? Gran parte de los procesos electorales ya han ocurrido, las elecciones aquí en México, las elecciones en el Parlamento Europeo, y eso derivó en un poco de volatilidad en general en las divisas y en las bolsas. Ahora, hacia la segunda mitad del 2024 queda una de las elecciones que son las más importantes, es la de presidente para los Estados Unidos. Estas se llevarán a cabo el 5 de noviembre, ahí se va a elegir si es Joe Biden o Donald Trump el que va a repetir un segundo mandato. Generalmente las elecciones en Estados Unidos generan volatilidad en los mercados financieros, sobre todo cuando ha estado Trump en las boletas. La razón es que Trump pide más nacionalismo, es decir, trata de cancelar algunos acuerdos comerciales, trata de disminuir la cooperación con otras regiones del mundo y eso genera un poco de nerviosismo. Por lo tanto, ¿cómo debería estar posicionado un portafolio de cara a lo que viene? Dado que el consumo seguirá bien en Estados Unidos y en México, pues las empresas dentro de las bolsas de valores van a seguir teniendo tal vez un buen comportamiento. Dependerá de mucho de cada sector cómo le vaya. Por ejemplo, aquí en México los sectores que más se beneficien del nearshoring les irá mejor o también de consumo. En Estados Unidos las empresas de tecnología, algunas muy específicas dentro de el sector de inteligencia artificial podrían verse beneficiadas, pero también las empresas del consumo lo podrían seguir siendo bien. Y un inversionista mexicano pues sigue teniendo un activo muy importante que es la tasa de referencia en México. Estamos todavía al 11% y las inversiones de corto plazo, recuerden, pues tienen menos volatilidad, ¿no? Entonces sigue siendo un activo muy interesante. En cuanto a dólares, pues el tipo de cambio se ha subido casi a 18.30. Aquellos que ya han tenido protecciones, comprado dólares cuando estábamos en 16.70, ya han tenido muy buen rendimiento. Hay que ver cuál es su horizonte de inversión. Si lo tienen por un término de protección, creo que todavía vale la pena mantenerlos porque, como les decía, viene la elección en los Estados Unidos. Aquellos que lo tengan como un tema más de largo plazo, pues creo que también vale la pena mantenerlos, sobre todo si están invertidos a través de instrumentos financieros, como puede ser la bolsa en Estados Unidos o tasas en Estados Unidos. Creo que lo que es más importante mantener en estos momentos es la cautela hasta tener más información sobre el proceso electoral en aquel país y cuáles son las propuestas más formales que tendrán los candidatos, ¿no? De cualquier forma, todos estos temas los veremos más adelante a lo largo del año en nuestros documentos de investigación. Si tienen alguna duda, pues pueden consultarlos con mucho gusto y estaremos viendo más cápsulas al respecto. Hasta luego.